Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. De Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Aleluya. Lo tenemos todo en ti, Señor. Oh, amado Jesús, lo tenemos todo en ti, Señor. Aleluya. Amén. Oh, Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito seas. Aleluya. Amén. Ahora quiero darle el pase a nuestro pastor, Walter, por favor. Aleluya. Aleluya, qué bueno que es poder alabarle a Dios, poder adorar, poder también escuchar las maravillas que hace el Señor. Tener la seguridad que cuando la iglesia del Señor se pone de acuerdo, el Señor derrama de su misericordia, de su poder, de su sanidad. Por eso somos bienaventurados, tenemos que estar felices de que el Señor nos tenga en cuenta y de ser parte de esto, de ser parte de esta familia. Aleluya. Vamos a escuchar la palabra, vamos a escuchar la palabra del Señor que nos va a traer en este día el pastor Rubén. Así que vamos a orar por la palabra.
Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, tu bondad, gracias por que nos permites estar juntos, Señor. Gracias, Señor, porque es un privilegio que podamos vernos, Señor, a pesar de la situación, a pesar de la realidad que está pasando este mundo. Señor, podemos estar juntos como familia, como cuerpo de Cristo, Señor, y poder, Señor, exaltar tu nombre, poder reconocerte, Señor, que te necesitamos, Señor, también, porque sin ti, Señor, nuestra vida no tiene sentido. Señor, levantamos tu nombre en alto en esta mañana, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Glorificamos tu santo nombre. Te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque eres tan bueno, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias porque podemos permanecer, Señor. Permanecemos en tu camino, Señor. Permanecemos, Señor, y podemos vernos, Señor. Podemos ver que estamos juntos todavía, Señor. A pesar de lo que el mundo pasa, a pesar de que la realidad, Señor, está alrededor nuestro, estamos juntos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanta misericordia hacia nuestras vidas, Señor. Señor, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y nosotros ahora en este momento, tu iglesia, aquieta su espíritu, Señor, Señor, y pone, Señor, todos los sentidos atentos a lo que nos vas a hablar, Señor. Queremos estar atentos, Señor, a lo que nos vas a hablar, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos tu palabra, bendecimos la vida del pastor Rubén, Señor. Gracias, Señor, porque lo cuidaste hasta ahora. Gracias porque Él está bien, Señor. Y, Señor, tenemos la seguridad, Señor, de que tú lo vas a utilizar en esta mañana para decirnos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor. Bendecimos a nuestro pastor Rubén y bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días a todos, hermanos. Ante todo quiero darle las gracias por todos aquellos que nos preguntaron cómo estábamos, y para los que no saben les comunico que tanto Eliseo como yo dimos positivo de COVID, pero estamos bien, estamos en casa, hemos tenido 2 días de fiebre, la semana anterior, el lunes pasado, y después alguna molestia, un poquito de tos, un poquito de dolor de garganta muy leve, y el Señor nos guardó. Podemos decir que el Señor hasta ahora nos está guardando. Tenemos para unos días más en casa, seguramente unos cuantos días más, pero estamos bien gracias al Señor. No hemos tenido ninguna complicación. Así que le damos gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros. Recién nos dieron el resultado ayer, así que por eso hasta ahora no lo sabíamos y no queríamos alarmar tampoco, pero recién ayer nos dieron el resultado y bueno, por los días que este virus hace el proceso, casi como que estamos en el final, ya en la última parte. Así que le damos gracias al Señor. El Señor siempre nos guarda y bueno, nos llevó el Señor a poder estar muy pendiente de Él y a orar como en pocas situaciones, ¿no? Cuando uno tiene una incertidumbre al comienzo de qué es lo que va a pasar, aprendemos a tomarnos de la mano del Señor cada vez más. Así que bueno, estamos agradecidos con Eliseo de todos los hermanos, de los que nos están ayudando también. Muchos hermanos se ofrecieron para darnos una mano, pero le decimos que estamos bien, estamos asistidos, gracias al Señor. Bueno, vamos a pasar a la palabra. Yo quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón a través de este acercamiento a Él, de este tiempo diferente, en el cual todos nosotros estamos más atentos a las cosas del Señor, entiendo yo.
y también compartirles mi mirada, mi visión de esto que está pasando en estos meses en el mundo entero. Creo que estos tiempos que estamos viviendo requieren una constante revisión de nuestra fe. Porque si bien tenemos una fe preciosa, hemos hecho un compromiso con el Señor un día, nos hemos bautizado, decimos ser hijos de Dios, decimos ser creyentes, discípulos, nuestra fe tiene que ser revalidada en todo momento. No alcanza con la fe que tuvimos, no alcanza con haber tenido fe al principio cuando nos convertimos. Nuestra fe tiene que ser revalidada y estar firme en Cristo, que es la roca firme, ¿no? Yo quiero que busquemos el capítulo 2 de 1 Corintios, los que tienen las Biblias. Busquemos porque vamos a ir leyendo todo el capítulo 2 de 1 Corintios. Voy a leer los primeros versículos hasta el 5 y después seguiremos. El apóstol Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Y el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de los Corintios acerca de esta fe, dónde tiene que estar fundamentada. Y les dice que él no fue con palabras de humana sabiduría, sino con el poder de Dios, con la excelencia del Señor. Y que no se propuso saber entre ellos otra cosa que no sea a Cristo y a Cristo crucificado. Porque podemos nosotros abundar en palabras, pero en palabras de conocimiento, en palabras humanas. Y él quiere fundamentar en la fe de la iglesia de los Corintios, quiere fundamentar a Cristo por sobre todas las cosas, a Cristo crucificado, que es el Cristo poderoso, el Cristo obediente al Padre, el Cristo despojado de sí mismo, y el Cristo que fue a la muerte para formar una gran familia de hijos que le sigan. Ese es el Cristo crucificado. Por eso él le dice estas palabras, le dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué quiere decirles? Me propuse no saber. Me propuse no compartirles otra cosa. Me propuse enseñarles de este Cristo, que es la base de la fe que ustedes van a tener. El apóstol se centró en el Cristo crucificado para que la fe de los hermanos se funde solo en el poder de Dios. Y esto es algo que quiero aclarar, porque muchos confunden el poder de Dios en un milagro solamente, o en una manifestación visible, ¿no? El poder de Dios es el que actúa
constantemente en la vida de un hijo de Dios, ¿no? Y no solamente en algo visible, sino en algo palpable, en la vida de un hijo de Dios. Entonces, esa es la fe que nosotros tenemos que estar firmes, es la fe que tenemos que tener, ¿no? Que no es algo que nos dijeron, nuestra fe no está fundamentada tampoco en un grupo de hermanos, que sean buenos hermanos, en hermosas reuniones. ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe tiene que estar fundamentada en el Señor, en Cristo y en el Cristo crucificado. Amén. El apóstol Pedro también, ustedes habrán leído y recordarán cuando él da el primer discurso después del Pentecostés, el día que tembló todo y hablaron en nuevas lenguas los que estaban reunidos, en el versículo 33 de Hechos 2, lo voy a buscar, lo tengo por acá, no hace falta que ustedes lo busquen, es un versículo. Dice, así que exaltado, hablando de Cristo, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El apóstol Pedro explica que lo que la gente había visto en el día del Pentecostés, cuando todos hablaban en diferentes idiomas, era la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la fe en nosotros, esa fe que viene del Espíritu, tiene que generar, y voy a usar una palabra común ahora, anticuerpos espirituales, ¿no? El cuerpo frente a una enfermedad genera anticuerpos, y el Espíritu tiene que generar esos anticuerpos espirituales contra cualquier palabra persuasiva. Cuando Pablo le dice a los corintios que no vino con palabras persuasivas, ¿qué quiere decir eso? Eso es un peligro, porque muchos pueden persuadir de algunos principios, muchas religiones, muchas plataformas políticas, ideologías son persuasivas, son palabras persuasivas que persuaden a la gente, ¿no? Entonces esos anticuerpos espirituales que el Señor hace que nuestro espíritu genere, va a pelear contra palabras persuasivas, contra vientos de doctrina, contra cosas del enemigo, contra la religiosidad, aún contra la solemnidad de algunas religiones, que parece que estaría tan cerca del Dios, pero son elaboraciones humanas solamente, ¿no? Así que nuestra fe tiene que estar fundamentada ahí, ¿no? Y poder entender eso que Pablo dice, ¿no? Que él no vino con palabras persuasivas, sino con el poder de Dios, ¿no? El poder del Cristo crucificado. Amén. Ese Cristo crucificado y el Cristo resucitado es el que tenemos nosotros que saber. Bueno, voy a leer el resto del capítulo 2, así que ustedes sigan la lectura. Versículo 6, 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y me quiero detener acá un poquito para seguir leyendo más adelante, pero quiero detenerme en esta obra espiritual que el apóstol Pablo les quiere enseñar, ¿no? La profundidad de esto del Espíritu, porque dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que aclara de esta manera que no es una persuasión humana, no es palabrería, sino que es algo directo, un trato directo que el Espíritu Santo tiene con cada uno de nosotros. Hermana, hermano, podés ser enseñado, podés tener buenos maestros, buenas coyunturas, que ya vamos a hablar después, pero no reemplaza esta tarea que hace el Espíritu, porque dice la palabra que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Guardá esto, para que sepamos. Amén. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acá hay otro gran principio que tenés que apuntar, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Qué capítulo profundo, qué profundidad el apóstol Pablo comunica a los hermanos para que estén bien fundamentados, ¿no? Y habla de lo espiritual y de lo humano. Qué confusión, ¿no? Con todo esto. Él dice que hay un conocimiento natural, que es intelectual. Es necesario que conozcamos la Escritura, que tengamos conocimiento de las cosas del Señor, que podamos profundizar, pero ojo que el conocimiento intelectual, el conocimiento humano no alcanza, es solamente una parte. Nosotros tenemos que comprender con la mente, pero la palabra tiene que llegar al corazón, no tiene que quedar solamente en nuestra mente, en el conocimiento. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que no son espirituales, pero que saben mucho? ¿Cuántas personas del mundo quizá que han leído la Escritura y uno hasta a veces se siente quizá un poco hasta avergonzado porque es gente que sabe, que ha leído, que retiene, que tiene una mente espléndida, pero no le ha sido revelada la palabra? Ha quedado solamente en el conocimiento, ha quedado en la biblioteca el conocimiento. Me gusta ver, ahora que uno mira un poco más televisión también y ve los informativos, cuando le hacen algún reportaje o alguien entra, la mayoría de los casos usted va a ver detrás de la persona que está hablando una biblioteca. Una biblioteca con un montón de libros. Digo, el conocimiento lo podemos tener, pero el conocimiento del Señor no queda solo en la mente, no queda en los libros, no queda en un escrito, sino que va a lo profundo de ese ser espiritual. Porque somos seres espirituales, somos seres trinos,
espíritu, alma y cuerpo, pero nuestro espíritu está avivado por el Espíritu Santo. Amén. Está vivo, tiene vida. No hay solamente un conocimiento natural. Hay conocimiento espiritual, así como el conocimiento natural está el conocimiento espiritual, que tiene que ver con lo que revela el Espíritu Santo. Una palabra que tenemos que conocer muy bien, investigar y vivir es la revelación del Señor. Cuando nuestros mayores hablan del tiempo primero del movimiento y dicen que las escrituras se abrieron y se nos fue revelada la palabra como antes nunca había sido revelada, nos da un indicio del poder del Señor a través de la revelación, de quitar el velo, de descubrir algo. Algo revelado a mí me gusta y siempre lo menciono en alguna predicación, recordar los tiempos en el cual revelábamos las fotos, ¿se acuerdan? Los rollos. Llevábamos los rollos para revelar cuando sacábamos fotos. Con la tecnología digital se terminó, pero todavía en las casas de muchos de nosotros debemos tener los negativos de años atrás, de haber sacado fotos, y ese negativo que uno no ve nada, ve una sombra negra nada más, es revelado y aparece la foto, la fotografía, el paisaje, ¿no? Los recuerdos. Así se revela la palabra del Señor en nosotros. Algo que no entendemos, o que la mente natural no termina de entender, bueno, esa revelación del Señor muestra toda una imagen diferente de lo que Dios nos quiere decir. También el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 habla de la operación del poder de su fuerza, ¿no? Hay una operación, hay algo que el Espíritu hace, que es el poder de su fuerza. El conocimiento espiritual siempre va a depender de nuestra relación con el Señor, de nuestra relación con Él, con el Espíritu, y lo que hayamos recibido de esa revelación. Para que sepáis cuál es la esperanza a que nos ha llamado el Señor. El Señor nos llamó a una esperanza. Todo esto es para una expectativa, una esperanza, que no es otra cosa que la manifestación de la fe en nuestra vida. ¿Tenés esperanza en el Señor? Bueno, es la fe puesta en marcha. Esa esperanza que tenemos es alimentada en la fe fundamentada en Cristo, porque si no nos daría lo mismo. Alguien supo decir, y bueno, no me cuesta nada ser cristiano, total, si Dios existe, bien, me iré con Él al cielo, y si no, es lo mismo. No. Eso no es fe fundamentada en el Señor. Eso es lo que se puede decir el conocimiento natural, la especulación humana. Bueno, no me cuesta nada ir a la reunión. Tal el día que el Señor venga voy a irme con Él. No por ir a una reunión, por escuchar al pastor la predicación, no vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos si nos aferramos de Cristo y tenemos una comunión profunda con Él. ¿Tienes una comunión profunda en el Espíritu? Si no la tienes que buscar. ¿Por qué comienzo diciendo que es importante cómo nos centremos como hijos de Dios en este tiempo? Porque en este tiempo a todos nos puso en un lugar de mirar con los ojos bien abiertos. ¿Quién no se le cruzó por la mente que en este tiempo podemos llegar a estar afectados en nuestra salud? Yo creo que todos lo pensamos, por eso nos cuidamos, por eso tenemos los cuidados, por eso oramos, por eso estamos pendientes, ¿no? Y yo creo, y esto lo digo de paso, como suele decir Oscar Marcelino también, que estamos en el proceso de los últimos tiempos, porque se vienen dando vertiginosamente un montón de cambios, día tras día.
A ver si hace unos meses atrás, ubiquémonos en el verano, en el campamento, cuando estábamos juntos, si nos hubiésemos imaginado tener reuniones de esta manera, si nos hubiésemos imaginado que no podemos salir de casa, que no podemos compartir, que nuestra vida está afectada y que no solo nosotros o la iglesia, sino todo el mundo. Es un cambio que al Señor no se le pudo haber escapado. Todo esto de alguna manera tiene que estar en la Escritura, y si ustedes son lectores de la palabra del Señor, se van a dar cuenta que estamos viviendo los tiempos en los cuales la Escritura nos anunció, los tiempos finales. No quiere decir que el Señor va a venir mañana, o quizás sí, pero sí es el proceso de los últimos tiempos. Así que a todos nos llevó esto a centrarnos un poco más en el Señor. No sé si vos has orado más este tiempo, has buscado más del Señor. Y si no, estás a tiempo todavía de buscar más, de buscar una profundidad en el Señor. No solamente una lectura rápida o una oración rápida, sino de buscar en el Señor esa relación con Él. Que Él nos pueda revelar a la esperanza que nos llamó. ¿Para qué es todo este peregrinar en esta tierra a la manera de Jesús, como Jesús nos enseñó? ¿Para qué sirve el negarlo? ¿Para qué sirve el humillarnos si nos toca? Para estar cerca del Señor, para tener la mente de Cristo. Amén. El conocimiento de la palabra sin esa revelación no nos alcanza. Así que hermana, hermano, si conoces la palabra del Señor y lees, si eres buen lector, buena lectora, pídele al Señor que esa misma palabra sea revelada, que no se escape de tu espíritu, que esa palabra haga algo en tu interior y que sea la base de fe, ¿no? Que sea la base de fe. Muchos cristianos tienen su base de fe en cosas que se pueden diluir. Yo creo que en este tiempo hay muchos cristianos que asistían a reuniones, que asistían, que formaban parte de alguna congregación, y parece que se les hubiera terminado el mundo ahora. Pastores desesperados tratando de hacer reuniones para recaudar ofrendas y diezmos, para poder moverse, esperando poder juntarse otra vez, y muchos inclusive haciendo reuniones sin el debido permiso, que ha traído consecuencias. Ustedes lo han visto en los noticieros. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está fundamentada la fe? Yo comparo estos tiempos como los tiempos de la persecución de la iglesia primitiva. Los otros días compartía con algunos hermanos el tiempo de la iglesia primitiva cuando estaban todos juntos y por las casas, ¿no? La iglesia de los Hechos, cuando compartían juntos con alegría y sencillez de corazón, y parece ser la iglesia modelo, ¿no? Como parecida al campamento cuando estamos todos juntos. Qué bueno, pero ¿cuánto duró? Duró muy poco, porque después de eso vino la persecución, y gracias a la persecución el evangelio fue por todo el mundo, ¿no? Avanzó por todos lados la sabiduría del Señor. ¿Vieron cuando el Espíritu está a cargo, ¿no? Uno en los Hechos de los Apóstoles, alguien dijo que tendrían que ser los Hechos del Espíritu. El nombre del libro deberían ser los Hechos del Espíritu Santo, no los Hechos de los Apóstoles, porque fue el Espíritu el que les guió y que les llevó. Y pueden comprobar en las palabras del apóstol Pablo cuando él decía que el Espíritu les prohibía hacer algo, el Espíritu les guiaba, ¿no? Los Hechos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están? ¿Están bien? Háganme así con la mano. Por ahí hablo mucho y los... muy bien, con el matecito, muchos desayunando, qué bueno, qué bueno. Hago una pequeña pausa. Qué lindo verles a todos, qué lindo verles. Pero nuestra fe, acordémonos, fundamentada en lo espiritual. Por eso ese texto que leíamos recién decía, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sigo un poquito más, si no se aburren.
En el libro de Romanos, en Romanos 8, creo que es el versículo 16, vamos a buscarlo. Sí, Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren esta interacción que hay. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo, ustedes lo están leyendo y van a ver con mayúscula, cada vez que Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el que tenemos dentro, de que somos hijos de Dios. ¡Qué hermosa verdad! El Espíritu Santo es el que te da testimonio, te hace entender, te da la seguridad de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y qué mejor que eso, a mí no me hace falta que mi hermana, que mi hermano, que mi pastor me diga qué buen cristiano eres, sino que el Espíritu Santo es el que da testimonio. Y el Espíritu Santo también, como te da testimonio que eres hijo, también te va marcando y te va diciendo aquellas cosas que aún faltan en tu vida, porque es un caminar constante, ¿no? No es que porque nos hayamos bautizado, hayamos recibido el Espíritu Santo una vez, ya estamos completos. Tenemos que experimentar que la palabra more en nuestros corazones, habite en nuestros corazones y que sea revelada. Es una convicción profunda. Yo profundamente sé que soy un hijo de Dios, porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Y que ese Espíritu a mí me quiere guiar. El Espíritu quiere guiarte por donde debes andar. Ese Espíritu, esa guía del Espíritu, es algo constante y diario de cada momento. Y es la palabra aplicada al Espíritu, es el conocimiento del Señor aplicado al Espíritu. Hay una interacción entre la palabra que mora en nuestros corazones, ¿no? Y que es revelada en cada momento. Hermano, si no podemos superar algunas cosas nuestras, de nuestra carne, del pecado, de lo que nos pasa a diario, tenemos que darle cabida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a saber guiar. Humanamente no podemos pelear con nuestra humanidad, nosotros mismos. Ya voy a cambiar, yo creo que tenemos que darle ese lugar preponderante al Espíritu Santo. Cristo es espíritu vivificante en nosotros. ¿Amén? Cristo es espíritu vivificante. Es el Espíritu de Dios que vive adentro de nosotros y que nos quiere guiar. El versículo 13, volvemos al texto base de 1 Corintios 2. El versículo 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Las palabras que enseña el Espíritu. Hay algo que el Espíritu quiere hacer en tu vida, que es enseñarte. Las palabras que el Espíritu enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiero tratar de explicar un poco de qué se trata esto de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hay cosas como bien sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Hay cosas en nuestra vida que son espirituales, que tienen que acomodarse espiritualmente. Situaciones en nuestra vida que tiene que intervenir el espíritu. Hay muchas cosas que hacemos diariamente, como trabajar, no sé, comer, hacer las cosas, las obligaciones, que uno mecánicamente las lleva adelante. Si bien oramos, cuando nos levantamos nos ponemos las manos del Señor, son cosas que no tienen tanto que ver con lo espiritual.
¿no? Si bien oramos antes de comer, el comer el alimento para el cuerpo es un acto de nuestra persona, de nuestra carne, de nuestro cuerpo, ¿no? Pero hay cosas que son espirituales y hay cosas que hay que acomodarlas espiritualmente, situaciones de tu vida en las cuales tiene que gobernar el Señor y no tiene que gobernar tu alma. Eso se trata de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Un gran consejo cuando algún hermano está en dificultad y viene a preguntarnos, es preguntarle si oraron, si pusieron la situación delante del Señor. Porque muchas veces queremos arreglar nuestras cuestiones en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, en nuestra humanidad. Dios nos libre a los pastores, a los obreros, de dar recetas solamente de experiencia o de cosas que no son espirituales. Siempre debemos guiar a los hermanos a tener una experiencia espiritual, a caminar con el Señor, a ser guiados por el Señor. ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones en la vida? Y las decisiones que tomamos las tenemos que tomar en el Espíritu. Tenemos que orar, tenemos que el Espíritu Santo nos pueda dar el ok adentro nuestro, porque si no es muy probable que podamos equivocarnos. Amén. Como somos seres humanos, también somos seres espirituales. Si el Señor nos regaló de su Espíritu Santo, es para algo. Así que no te quedes solamente con el conocimiento. Dios nos concedió un sinfín de revelaciones espirituales. A todo debemos darle lugar, para todo le tenemos que dar lugar al Espíritu, para poder no solamente comprender nosotros, sino poder también comunicar lo de Dios. Dios nos libre de comunicar solamente palabras de humana sabiduría, como decía Pablo, sino que podamos comunicar lo espiritual. Esa sabiduría de Dios que Pablo comunicaba a los discípulos era sabiduría espiritual, ¿no? Por eso decía, no con palabras de humana sabiduría, sino con experiencia espiritual. Uno cuando comunica las verdades espirituales, experimentadas previamente, también le ayuda al Espíritu Santo. Somos una ayuda del Espíritu. Cuando nuestra experiencia con el Espíritu puede ayudar a otros. A mí, si hay algo que me ha edificado en la vida, es haber visto hermanos o hermanas moverse en el plano espiritual y ver que el mismo Espíritu me enseñaba. ¿Amén? ¿Por dónde vemos al Espíritu de Dios, sino obrando también en el cuerpo de Cristo? Por el contrario, cuando escuchamos opiniones carnales solamente, ¿no?, nos dejan muy poca enseñanza. A veces nos preguntamos por qué tal o cual hermano o hermana no actúa en el espíritu, actúa en la carne. Y yo creo que tenemos que mirarnos nosotros también, ¿no? Como cuando cambiamos la camarita del teléfono y hacemos para la selfie, ¿no? Mirarnos para adentro también. Y cuando me pasa a mí, porque yo tampoco, algunas veces no actúo en la carne. Entonces, qué bueno es cuando veo actuar en el Espíritu y veo la paciencia de mi hermano, de mi hermana, de la paciencia en el Señor, esa estatura espiritual me enseña. Somos enseñados, por eso somos un cuerpo y no somos hijos solitarios abandonados, formamos un cuerpo. Mirá, mirando la cámara vas a ver a tantos hermanos y hermanas, formamos parte de ese cuerpo en el cual vemos las experiencias del Espíritu. Hemos descubierto que el Señor siempre nos ha guiado al cuerpo, a las coyunturas, al valor que tiene la coyuntura entre nosotros. La coyuntura funciona
cuando es una coyuntura espiritual. Hermano, hermana, tiene que ser espiritual, tiene que ser del espíritu, tiene que habitar el espíritu. La coyuntura no es obediencia de vida, no es un ejército en el cual se obedece. Si bien está la obediencia a la palabra, la obediencia al ministerio, pero la coyuntura es en amor y es en el espíritu. ¿Amén? Y se disfruta cuando es así, ¿no? Cuando uno ve la ayuda del cuerpo de Cristo. Por eso que el espíritu nos va a guiar siempre a la armonía dentro del cuerpo. Y la armonía es algo que tenemos que buscarlo entre todos. Cuando hay algo que no entendemos del cuerpo, de las cosas del Señor, de los hermanos, lo que no tenemos que hacer es cuestionar y disentir, sino tenemos que llevar las cosas al Señor. Y lo que no entendemos ya lo entenderemos. Porque ¿quiénes somos? Para acusar o para levantar el dedo para juzgar. Dios nos libre, ¿no? Que podamos tener armonía dentro del cuerpo de Cristo. Y yo sé que cuando está el Espíritu entre nosotros, nos llevamos bien como cuerpo. Siempre lo espiritual a lo espiritual. ¿Amén? Siempre lo espiritual tenemos que llevarlo a lo espiritual. El hombre natural no percibe lo que es del espíritu, dice el apóstol. Se abastece solamente con lo que comprende humanamente, lo que su comprensión le marca. Es triste ver personas muy encerradas en sí mismos, en su forma de ver las cosas, que uno lo asocia con el carácter, no con cosas que son de Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios, lleva todo la obediencia de Cristo. Sabe cambiar, sabe reconocer, ¿no? Qué feo ver un hermano caprichoso, encerrado en su propia verdad. Habla muy poco del espíritu, ¿no? No me edifica a mí ver un hermano caprichoso, un niño espiritual. Sí me edifica mucho ver cuando un hermano, una hermana va avanzando en las cosas del Señor y va comprendiendo. Qué buen testimonio escuchar hermanos que digan: antes pensaba de esta forma y el Espíritu me reveló esto otro. Y puedo entender lo que antes no entendía. Qué bien me hace, porque me pone a mí en el mismo camino. Algunas cosas para él son locura, dice la palabra. Son locura porque no se puede entender y necesita la intervención del Espíritu Santo. Para el mundo es locura lo que nosotros vivimos. Esos son los locos, van a decir por ahí. Los locos evangélicos, los locos cristianos. Y claro que es locura, porque no lo entiende, no se puede entender. Así como no puedo entender cuando dos chinos están hablando en su idioma, porque no entiendo nada del chino, de la misma forma el que no tiene al Señor va a creer que eres loco, que eres loca, porque las cosas del Señor para ellos son locura. ¿A cuántos el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye? Yo quiero buscar que el Espíritu me hable, me redarguya, me enseñe. Quiero ser enseñado por el Espíritu. Hermanos, vuestra oración tiene que ser así. Quiero ser enseñado por el Espíritu. Decirle al Espíritu Santo que querés ser enseñado por Él, que no te conformás con lo que sabés hasta ahora, que necesitas día a día que el Espíritu ponga adentro tuyo algo, la sed de poder entenderle. Les leo un versículo en el libro de Job, Job 32:8. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Él reconoce, ciertamente hay espíritu adentro del hombre, y el soplo
del Omnipotente, el soplo del Señor, le hace que entienda. Si algo no entendemos, si algo no comprendemos, si vemos que no estamos a la altura de los que otros hablan o viven, pedile al Señor el soplo, que sople sobre tu vida para que entiendas. Porque hermano, nos pasa, a veces nos pasamos años sin comprender algunas cosas. Pedile al Omnipotente, a Dios, que sople y que esas verdades las puedas comprender de otra forma. Ya terminé, no los voy a aburrir más, pero como conclusión, busquemos por el Espíritu Santo el poder comprender, percibir lo que aún es locura, lo que aún no entendemos. Para muchos hermanos, el hablar en lenguas quizá sea una locura, sea algo que no se comprende. Si bien todos tenemos que hablar en lengua, pero digo, a veces es difícil. A veces algunos no lo han recibido o lo recibieron alguna vez y no es una práctica. No sé si es para todos tendríamos que hablar en lengua, pero el hablar en lenguas, ¿qué nos hace? Nos hace acercarnos a Dios, expresar en un idioma celestial, un idioma que no entendemos. ¿Y qué es si no es un acercamiento al Señor? Pues ¿para qué es el hablar en lengua? Para que otros digan, oh, mirá cómo habla en lengua. Es para edificación personal, dice el apóstol. Tu espíritu se edifica cuando hablas en lengua. Y no solo el hablar en lengua, las experiencias profundas que tenemos que descubrir con el Señor. Para otros es locura, pero para nosotros es edificación. No nos quedemos solamente con valoraciones humanas, con buenos mensajes, no nos quedemos solamente con eso. Tengamos la mente de Cristo, como dice el último versículo de 1 Corintios 2. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tienes que tener la mente de Cristo. Tienes que saber de Cristo y de Cristo crucificado. Tienes que tener tu fe fundamentada en el Señor. Y la experiencia diaria, que no sea solamente hacer una oración antes de acostarte o antes de compartir un alimento, sino que tu experiencia diaria sea acercarte al Señor y sentir que Él está cerca tuyo, que el Espíritu de Él edifica tu espíritu. Hermanos, necesitamos estas experiencias si aún no lo practicamos, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que la ideología humana se va a meter adentro de todas las personas, tiempo en el cual aún todo este humanismo va a intentar meterse aún en los hijos de Dios y confundirlos. Entonces el mejor remedio para esto es tener los anticuerpos. Acuérdense de las enfermedades y los anticuerpos, las vacunas, que nuestros anticuerpos estén altos, que puedan combatir detrás de cada ideología, de cada escena que vemos en el televisor, en una película, en un informativo, en una declaración de alguien que sabe. Todos tenemos personas que escuchamos y decimos, ¿cómo saben? ¿Qué capacidad que tienen para expresar, para hablar? Pero, ojo, filtremos, porque hay mucha ideología humana que contamina. Pero se mete en la mente. Por eso es que las cosas del Señor no tienen que estar solo en la mente, tienen que estar en el corazón. Amén. Bueno, espero haberles dejado algo bueno, algo positivo y no solamente haberles confundido, pero es lo que el Señor puso en mi corazón. Así que vamos a hacer una oración, yo les voy a guiar
a una oración corta y después nuestro pastor Walter va a continuar. Señor, gracias por tu palabra, porque en verdad tu palabra es viva y eficaz. Señor, y tu palabra es como una espada de doble filo que entra en nosotros. Señor, simplemente quiero pedirte para que la palabra que ha tocado nuestras vidas no haya tocado solamente nuestras mentes, sino que haya tocado también nuestro corazón, nuestro espíritu. Señor, y ahora te pido por mis hermanos que han oído esta palabra, Señor, que en cada uno de ellos, Señor, pueda haber el hambre, la sed necesaria para buscar un poco más. Señor, y que en la oración personal de cada uno de nosotros pueda venir a nuestra mente el recuerdo de 1 Corintios 2 y poder acomodar, Señor, lo espiritual a lo espiritual. Quizá muchos de nosotros tengamos que poner orden en nuestra vida y decir esto se lo dejo al Espíritu, esto otro confío en ti, Señor, Señor, y dejar mi propia intervención. Señor, queremos que vos intervengas en cada situación de nuestra vida, confiamos en ti, Señor, y que en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, que nuestra fe esté fundamentada en Cristo. Señor, sé que vas a hacer aún mucho más en nosotros y que nos estás preparando para cosas importantes que van a venir. Que cada uno de mis hermanos podamos ser factores de llevar a Cristo a otros. Que el Espíritu Santo moviéndose en nosotros dé testimonio al mundo y no solo nuestras palabras. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. Dios creo que el Señor nos habló, sí, Señor, en esta mañana el Señor nos habló. Creo que nos habló a todos. Creo que la única forma de que nuestra vida vaya perfeccionándose en el Señor es acomodar lo espiritual a lo espiritual, es darle lugar al Espíritu Santo que se revele a nuestra vida a través de su palabra. Que no sea solo lectura, que no sea solo lo que podamos estudiar, sino que le demos lugar al Espíritu para que esa palabra que escuchamos, para que esa palabra que nosotros leemos, tenga cabida en nuestro corazón, tenga cabida en nuestro espíritu, para poder cambiar aquello que por ahí nos cuesta. Por ahí nos esforzamos humanamente y no lo podemos hacer, pero cuando lo que no podemos hacer nosotros lo puede hacer el Señor. Y de eso se trata cuando hablaba nuestro pastor. Esto se trata de caminar juntos, se trata de una búsqueda cada día, se trata de crecimiento, se trata de una madurez espiritual, que solamente vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo cuando nosotros le demos lugar al Espíritu Santo. Cuando no solamente nos conformemos que un día tuve una manifestación en una reunión del Espíritu y me pasó algo. No nos conformemos con eso. Busquemos la llenura del Espíritu Santo cada día, para que cada día pueda ser manifestado Cristo en cada uno de nuestros gestos, en cada una de las cosas que hacemos. Qué bueno que es el Señor. Le damos gracias
por esta hermosa palabra que nos hace tanto bien, que nos hace tanto bien. Así que vamos a ir culminando con esta reunión, ¿sí? Seguramente van a haber otras reuniones posteriores donde van a haber más testimonios, quizás, pero quería que nos salude. Le vamos a dar lugar al hermano Emanuel de San Clemente que nos salude. Emanuel, ¿estás por ahí? ¿Te fuiste a la playa o estás por ahí? Amén, amén. Buenos días, amados hermanos. Saluda a los hermanos. Los saludo con la paz del Señor Jesucristo. Y qué más decir, ¿no? Que qué lindo es habitar los hermanos en amor, en armonía, en comunión. Pero de más tarde decir lo que el Señor nos expresó hoy a través de su palabra, ¿no? No con palabras persuasivas, sino con vivencia en el espíritu. Siempre me hace eco lo que Rubén en los primeros días que nos conocimos me enseñó, ¿no? Nos enseñó a mí, a mi esposa, de qué manera no es. Si hay algo que nos enseñó el sistema, el mundo, estar apartado de Dios, es aprender de qué manera no es. Ahora el Señor nos interrumpió como lo interrumpió al apóstol Pablo. Interrumpió nuestros planes, interrumpió nuestras vidas, nuestros anhelos, y Él quiere que nosotros pongamos orden en nuestras vidas y que le demos lugar a lo espiritual para que podamos reflejar el Cristo que está en nosotros. Yo hoy estoy acá, estoy en el terreno, porque ha de venir los camiones de arena, y bueno, mi esposa está en mi casa, que también está ahí mirando, y no quería de que por más que esta situación de seguir adelante con la obra, perderme lo espiritual. Así que quise ser parte de esta hermosa familia, de este hermoso cuerpo que Cristo formó. Y bueno, oremos por nuestro pastor, oremos porque sabemos que todo lo que le pidamos al Señor, si es de su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, lo que le pidamos, Él nos concede. Depositemos la carga en esta semana de enfocar, alinear la oración hacia nuestro pastor, hacia su familia, sus hijos, y que la mano de poder de nuestro Señor Jesucristo esté sobre sus vidas. Mando mis cariños, mis saludos, que Dios los bendiga y sigamos firme la carrera juntos. Permanezcamos en lo espiritual. Amén. Dios los bendiga. Amén. Hernán, le voy a pedir a nuestro pastor Hernán si puede estar despidiéndonos con una oración. ¿Puede ser, pastor? Amén, amén. Bueno, antes de despedirnos quería decirles que, bueno, a modo de anécdota, hay 52 participantes y somos 90 hermanos en esta reunión. La verdad que es una bendición poder compartir con todos. Yo creo que muchos anhelábamos esto y de verdad que, bueno, es una bendición poder estar juntos en el Espíritu y bueno, y poder escuchar la palabra del Señor y rendirle culto a nuestro Dios. Así que tenemos que estar agradecidos por eso. Y bueno, nada más, solamente oramos al Señor para que el Señor fije todo lo que la palabra nos ha dicho y que pueda dar fruto en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado. Señor, queremos dar fruto, Señor, para ti, Señor, y que nuestra vida sea una vida espiritual. Señor, una vida que refleje el carácter de Cristo en nuestros actos, en nuestros pensamientos, Señor, en nuestras palabras. Señor, que cuando los vecinos, los compañeros de trabajo, Señor, donde quiera que estemos, Señor, puedan ver algo diferente en nosotros. Padre, y sobre todo el amor de Cristo, manifestado, Señor, a través de la vida de cada uno. Padre, ayúdanos, Señor, a ganar, Señor, la batalla que es diaria, Señor,
la batalla de lo espiritual, Señor, y poder reflejar tu amor, tu carácter, tu bondad, Señor, todo lo que tú eres, Señor, que sea reflejado a través de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, gracias por los hermanos de allá de San Clemente, Señor, gracias por los hermanos, Señor, de los distintos barrios, Señor, y que en cada uno, Señor, en el lugar donde tú lo pusiste para vivir, Señor, sea, Señor, cada vez más luz, Señor, en medio de esta oscuridad que se ve en el mundo, Señor, aquí y en nuestro país, Señor, sobre todo, que la luz de Cristo pueda alumbrar, Señor, a través de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias por todo y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, nos despedimos, nos vamos despidiendo, bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. Bendiciones, hermano. Hasta luego, bendiciones. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará,